Hola a todas y todos, mi nombre es Sara Garrido Díaz y soy estudiante de la Universitat Oberta de Cataluña, donde he cursado el máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. A continuación voy a presentarles la ponencia Acceso a la pornografía como medida, ejercicio y vulneración de la libertad de expresión. Esta presentación responde al análisis de un debate que se alarga ya 50 años sobre el acceso a pornografía como un derecho y que se enmarca en el simposio Pornografía y Prostitución 2.0, dentro del VI Congreso Internacional de Formación Permanente Feminismo Digital. El objetivo de este trabajo es reexaminar el debate que liga la pornografía al derecho a la libertad de expresión. Para ello se ha utilizado metodología cualitativa centrada en el análisis documental y revisión de literatura científica. Con la intención de facilitar la contextualización de un debate muy amplio y aportar claridad a sus consecuencias, se han elegido 4 textos primarios para su análisis que representan las 3 percepciones de la pornografía respecto a la libertad de expresión. Primero, como medida del derecho, se examina el artículo ¿Existe un derecho a la pornografía?, escrito por el filósofo liberal Ronald Dworkin en 1981. Segundo, como vulneración del derecho, se examinan 2 artículos de la filósofa feminista del lenguaje Rael Lanton. El derecho de quienes, en respuesta al artículo revisado de Dworkin y escrito en 1990, y actos de habla y actos indecibles o imposibles de expresar, escrito en 1993. En tercer lugar, como ejercicio del derecho, se revisa la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Pryanisnikov contra Rusia del 2019 y el comentario del juez Pinto de Albuquerque dentro de esta misma sentencia. Ronald Dworkin afirmaba que la pornografía es un mero acto de expresión. Que un Estado la permita, la restrinja o la censure completamente es por tanto una medida del ejercicio de este derecho. El argumento de Dworkin se sostiene en los siguientes pilares. Considera la libertad de expresión como un derecho absoluto y en conjunción con el derecho a la privacidad que no han de limitarse bajo ningún concepto. Una limitación violaría la idea de que cada persona tiene derecho a formar y expresar las ideas de cómo quieren vivir sus vidas, sin que la sociedad dictamine cómo han de hacerlo. Dworkin aboga a favor de una independencia moral no dictada por los poderes legislativos. El segundo pilar sustenta la idea de que la libertad de expresión no puede depender de la popularidad social ni de la calidad de aquello que expresa. Las personas tienen derecho a hacer lo incorrecto. Que la pornografía sea ofensiva o incorrecta es irrelevante para justificar su censura. Si existe una justificación para ello, esta ha de hallarse en el derecho, no en la moral. Lo que nos lleva al tercer razonamiento de Dworkin, que considera que la única vía para la restricción o censura de la pornografía que podría encontrarse desde el derecho es que la decisión de limitar la extensión del derecho a la libertad de expresión se fundamente en la prosperidad y el florecimiento de las personas en su conjunto y en la apelación a la igualdad. Para ello hay que establecer qué contenidos son valiosos o perjudiciales para esta prosperidad y alcanzar la igualdad. Pero ¿quién establece los límites de lo que es valioso o perjudicial para la sociedad y las personas en su conjunto? ¿Quién decide lo que carece de valor social o lo que es una contribución valiosa? ¿Y quién decide en cuál de esas opciones se asienta la pornografía? El tercer pilar de su argumento es que censurar la pornografía limitaría el pensamiento y las elecciones de expresión y desarrollo personales en la esfera privada, en tanto que la determinación de algo como no valioso o prohibido promueve la autocensura. Para Dworkin, más vale que se permitan contenidos sin valor social o potencialmente perjudiciales a que se establezcan limitaciones al pensamiento libre y la posibilidad de desestimar contribuciones que podrían ser valiosas. Por último, el cuarto pilar de su argumento es que las demandas de censura y restricción de la pornografía están basadas en especulaciones inverosímiles y en efectos negativos futuristas a largo plazo en la sociedad que no se sostienen con ninguna evidencia. Desde la perspectiva de Dworkin, las advertencias sobre el efecto de pornografía en los derechos de las mujeres, la salud pública y el desarrollo de una sociedad son temores infundados. Hay que añadir aquí que Dworkin escribía esto en la década de los 80 y antes de la era digital y la nueva pornografía en línea.
Roy Langton escribió en respuesta a Dworkin en 2 artículos publicados en 1990 y en 1993, argumentando que la pornografía vulnera el derecho a la libertad de expresión. En el artículo Actos del habla y actos indecibles, abordó la relación pornografía-libertad de expresión desde la teoría lingüística, demostrando que la pornografía limita la libertad de expresión de las mujeres en el sentido de que las silencia, haciendo su acto de habla ineficaz. Por ejemplo, Mónica Alario nos explica en Política Sexual de la Pornografía cómo en la pornografía el no de las mujeres no existe en calidad de no. En el contenido pornográfico no existe ninguna situación en que una mujer o mujeres expresen una negativa, ya sea abiertamente hablando o expresando incomodidad o dolor o terror con gestos o sonidos, y en que el acto sexual no se consuma, sino que el no de una mujer es entendido y respondido siempre como un sí. Langton sostiene que además de silenciar a las mujeres, la pornografía es un acto de subordinación de las mujeres, negándoles el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la igualdad. Mientras que el argumento liberal de Dworkin habita el mundo de las ideas y es abordado como un mero problema filosófico, Langton afirma que la pornografía literalmente subordina y silencia a las mujeres en el mundo material. El artículo de Langton publicado en 1990 es una respuesta directa a Dworkin y su defensa del derecho a la pornografía. En primer lugar, cabe notar que la primera publicación de Dworkin llevaba como título «¿Existe un derecho a la pornografía?», mientras que en la segunda publicación se reedita como «¿Tenemos un derecho a la pornografía?». Langton advierte este cambio de sujeto e indaga «¿Quiénes son nosotros? ¿De quién es ese derecho a la pornografía?». La filósofa argumenta que a pesar de que Dworkin considera los daños que puede causar la pornografía y presenta varios ejemplos, cuando se acerca a la conclusión de que daña en particular y desproporcionalmente a las mujeres, desvía la atención o la subestima como algo trivial. Por el contrario, señala el escarnio social y la vergüenza del consumo de pornografía como problemática para aquellas personas que quieren ejercer la libertad de consumirla y sobre todo para los productores de pornografía. Por ello, Langton entiende ese nosotros como una exclusión de las mujeres del ejercicio del derecho de libertad de expresión. Por último, Langton cuestiona que la conclusión de Dworkin sea acertada en su propio artículo y aventura que siguiendo su misma receta de lo que sería una buena objeción para la intervención de un derecho, puede concluirse que la teoría de Dworkin apoya la prohibición de la pornografía. Langton disecciona escrupulosamente el argumento de Dworkin, usando únicamente su marco de pensamiento liberal y demostrando que dentro de este marco también puede demostrarse que la pornografía limita el derecho a la igualdad silenciando y subordinando a las mujeres. El reflejo directo de este debate se observa con claridad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Pryanisnikov contra Rusia sobre la vulneración del artículo 10 de libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El ciudadano Pryanisnikov interpuso una demanda ante el tribunal al ver su derecho a la distribución de su producción pornográfica vetado por el Estado después de habérsele otorgado una licencia para dicha distribución y bajo la falsa acusación de producción pornográfica ilegal. El Estado ruso fundamentó objeciones a la distribución del material de Pryanisnikov en la protección de la infancia y la adolescencia. El tribunal sentenció que el Estado de Rusia había violado el derecho a la libertad de expresión del demandante, con el voto unánime de todos los jueces del caso. Sin embargo, el comentario del juez Pinto de Albuquerque señala insuficiencias en el argumento del tribunal y la oportunidad perdida de indagar más profundamente en el caso de la pornografía como libertad de expresión en el tiempo actual. Pinto de Albuquerque presentó 3 objeciones. En su argumento, el tribunal no abordó la reclamación del Estado ruso, que insistió en que las responsabilidades internacionales en relación a la producción de pornografía y su distribución son contradictorias, en tanto que a la protección de las niñas y niños y adolescentes, y así como con el criterio para la definición de pornografía violenta. El tribunal tampoco clarificó cuáles son las obligaciones del Estado para proteger a la infancia y a la adolescencia de la pornografía e ignoró los intentos por parte de Rusia de responder a estas obligaciones. Por último, el tribunal no abordó este caso desde una cuestión de principios, perdiendo una oportunidad óptima para enfrentar la problemática de la desigualdad y violencia contra las mujeres en la pornografía.
Teniendo en cuenta el compromiso del Consejo de Europa en la prevención y la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres de una manera holística, como establece el Convenio de Estambul, este caso suponía una ocasión ideal para plantear y analizar el impacto de la pornografía en las mujeres y sus derechos. A pesar de este comentario, la sentencia sienta el precedente en el derecho internacional de que la pornografía es ejercicio de la libertad de expresión. Tras reevaluar el debate sobre la relación pornografía y libertad de expresión, se concluye que existe un argumento sólido para considerar la pornografía una vulneración de la libertad de expresión. Sin embargo, la jurisprudencia europea de derechos humanos ha consolidado la pornografía como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Cabe señalar que para que el derecho sea funcional, justo, proporcional y consistente, el objeto sobre el que se pronuncia ha de estar claramente definido. En este caso, la pornografía guarda en un mismo concepto un significado y su opuesto. ¿Es la pornografía libertad de expresión o una violación a la libertad de expresión? También cabe preguntarse a quién beneficia un derecho a la pornografía como derecho a la libertad de expresión. Como señala Lanton, ese nosotros en tenemos un derecho a la pornografía no incluye a las mujeres, tampoco incluye a niñas y niños. En nuestra era digital y con la introducción de la nueva pornografía en línea en nuestra sociedad, mantener este debate vivo y actualizado es un imperativo ético imprescindible para reivindicar los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños y los adolescentes. Quizá también de ajustarse a nuestro tiempo y necesidades, sustituyendo la pregunta de si existe un derecho a la pornografía por si existe un derecho a una vida libre de pornografía. Como última nota, he de señalar que este trabajo se ha limitado a analizar la pornografía desde una perspectiva muy concreta. Sin embargo, el abordamiento de esta problemática desde el derecho es mucho más amplia e incluye otros derechos humanos más allá del derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias por su atención.